la patria, se abre la sesión. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a esta comisión, dentro de ellos el reemplazo del diputado señor Víctor Pino. Gracias, señor presidente. Tenemos los siguientes documentos para esta cuenta. Oficio del Senado comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. Boletín 17.253, refundido con otros boletines. También, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira, hace presente también urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal. Proyecto iniciado en moción de 10 señores y señores diputados, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de ocupación ilegal cuando afecte a áreas protegidas. Se han recibido 3 reemplazos para esta sesión. El diputado don Miguel Ángel Calisto será reemplazado por el diputado don Alejandro Pino, la diputada doña Carol Cariola por el diputado don Jaime Mulet y la diputada doña Camila Flores por el diputado don Hugo Rey. Eso es todo, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sigamos entonces con la citación de hoy, señor secretario. Sí, acá tenemos, presidente, su minuto. Como ustedes saben, la presente sesión ha sido citada con el propósito de dar inicio a la tramitación de varios proyectos de reforma constitucional que modifican la Carta Fundamental con el objeto de modificar el sistema que tenemos en nuestro país de dieta para expresidentes de la República, hoy día equivalente a la de un senador, dieta más asignaciones, ¿cierto?, desde el día en que dejan el cargo de presidente. El periodo nuestro hoy día es de 4 años y basta con haber cumplido un mandato para merecer por el resto de los días, por una parte dieta, por una parte asignaciones de personal y de gastos operacionales. Y además, si ustedes revisan nuestra Constitución, se darán cuenta que los expresidentes tienen fuero también y tienen también protección policial de por vida, cosa que es muy común en el resto de los países. Hay varios proyectos, como decía, distintos boletines. Lo que tenemos que decidir hoy día es cuál se toma como texto madre para que la Secretaría pueda hacer un comparado con todo el resto de los proyectos. Entonces, el primer acuerdo que habría que tomar es refundir los 6 proyectos que tenemos de modificación. ¿Cuántos son? ¿7? Son 11 en total. Sí, en este momento me informan que no habría quórum para sesionar, entonces vamos a... hay una sesión de comité muy importante que está viendo el tema de las licencias médicas, por lo tanto hay algunos diputados ahí, y hay una sesión paralela también de otra comisión, por lo tanto vamos a suspender por... ¿Podemos seguir conversando en comité? Sí, podemos suspender por 5 minutos. Okay. Suspendido por 5 minutos, esperando que lleguen los señores parlamentarios y señoras parlamentarias. Perfecto, muchas gracias. Lo tomaremos en cuenta y buscaremos la mejor fecha. Hemos visto la polémica en los diarios respecto a este tema y es cada día más habitual. No sé si quiere comentar algo sobre el proyecto. Que lo haya puesto porque yo tengo material acumulado por el hecho de haber sido psiquiatra durante 50 y tantos años y me tocó ver muchas veces, tanto en el hospital psiquiátrico, en el Horvitz, como en la consulta privada, este tema de la mentira para alejar a los hijos de sus padres, sobre todo. Y me puse a estudiar el tema del despecho, porque detrás de cada una de estas tragedias que pasan, de levantar falso testimonio, siempre aparece el despecho, que es mucho peor que la envidia. Yo esto lo aprendí con mi lectura de los mitos griegos
y leyendo a Shakespeare. En Otelo, precisamente, aparece un personaje que es el rey del despecho, que se llama, ay, ahora que lo tengo que decir se me olvidó, Yago. Y tenía celos que tenía el nombre de un reloj, Casio, que era el verdadero amigo de Otelo. Inventó entonces que la Desdémona coqueteaba con Casio y terminó, la historia la conocen ustedes, terminó entonces matando a su mujer Otelo y suicidándose él. Y esa cuestión a mí me impresionó muchísimo y la empecé a asociar con el tema de por qué, sobre todo las mujeres, levantan estos testimonios en contra de sus maridos. De hecho, yo fui a un juicio una vez de una chica de la consulta que le había levantado un falso testimonio al papá. Y entonces yo tuve que dar las razones por las cuales ella era una mitómana compulsiva y él ganó el juicio. Entonces, creo que este es un tema que no nos podemos dejar avasallar por lo que está de moda. Está de moda los valores, la importancia y los derechos que tenemos las mujeres. Pero no porque yo parí 2 hijos hombres defiendo a los hombres. Siempre los he defendido, siempre. Porque sin ustedes no habría familia, sin usted no habría un montón de cosas. Entonces, también tiene eso, tiene un poco también tengo un poco de despecho de por qué está tan de moda defender los derechos de las mujeres y no defender los derechos de los hombres. Muchas gracias, diputada. Lo tendremos en consideración. Diputado Bianchi, sobre el tema de las dietas de los exmandatarios. Muchas gracias, estimado presidente. Saludo con mucho afecto a esta honorable comisión, a su secretaría. Partir, sí, lamentando que no esté aquí presente el Ejecutivo en una materia que debiera ser de el mayor interés para el Ejecutivo. Pero, en fin, los que estamos. Mire, yo quiero brevemente hacer solamente un recuerdo, así como usted señala que efectivamente el 28 de abril del año 2000 se publicó la ley 19.672, que allí lo que se modificó fue el artículo 30 con el objeto de establecer la figura de los expresidentes de la República, y de esta forma se estableció lo que vamos a poner acá en discusión, que tiene que ver con las dietas, con las asignaciones y otras tantas garantías más que tienen los expresidentes de la República. Esto se hizo el año 2000 en una discusión en el Senado, y en ese entonces se pusieron de acuerdo 2 sectores de derechas y de la centroizquierda de la época para una situación puntual que tenía un expresidente de la República, el presidente don Patricio Aylwin, ¿no? Pero además, en esa discusión se agregó algo que yo creo que esta comisión también debiera en algún momento tener que discutir, que tiene que ver con el fuero de los expresidentes de la República, que son pocos países donde los expresidentes quedan con un fuero ad eternum, de por vida. Lo propio con esta dieta, que es también por siempre, mientras viva la presidenta o el expresidente de la República. Mire, yo sé que hay 11 proyectos sobre una misma idea, ¿no? Pero tal vez hay algunos matices. En el caso particular hay 2 que me parecen que son relevantes. Uno, que es establecer algo que me parece de sentido absoluto, de lógica absoluta, y que tiene que ver con que más allá de una expresidenta o un expresidente debe tener no un trato especialísimo, como es el que hoy día podría tener un expresidente que a los 40 años reciba entre asignación y dieta más de 20 millones de pesos mensuales de por vida. A lo menos que esa ex autoridad pueda tener los 65 años como lo tiene cualquier chilena o cualquier chileno en nuestro país. Esa es como una primera cosa. Ahora, hay matices con otros proyectos porque yo establezco que tiene que haber una dieta. Esta comisión tendrá que decidir cuál puede ser la dieta que pueda concordarse. Hay otras propuestas que simplemente eliminan absolutamente tanto las asignaciones como las dietas. Yo creo que eso va a ser uno de los temas que va a ser más controversial y que va a tener que efectivamente debatirse en esta comisión, en buena hora que así sea. Pero en mi caso personal yo digo, mire, una expresidenta o un expresidente debe tener a lo menos la misma edad que tiene cualquier persona al momento de jubilarse y obtener este extraordinario beneficio. Lo otro es que yo no toco a los actuales expresidentes. Y me parece también relevante, hay un derecho adquirido, por así decirlo, donde quienes hoy día están en esta figura, los expresidentes,
que tiene nuestro país, bueno, se mantengan en la condición actual. Es decir, no se aborda, no se discute la situación que tienen los actuales presidentes. Esto es de aquí en adelante. Y ojalá este proyecto, ya que usted, presidente, ha tenido efectivamente, y lo agradezco muchísimo, la dedicación para poner esta discusión cuanto antes, porque es un debate que está pendiente, que le importa a Chile. Esto a Chile no es que no le parezca que no tengamos esta discusión, le importa a la gran mayoría de chilenas y chilenos, más de un 70% coincide en que es urgente abordar esta situación. Por lo tanto, quiero llegar hasta allí, entendiendo que hay otras presentaciones más. Son los 3 ejes que yo le he señalado, los que para mí son importantes. Los actuales presidentas y presidentes que mantengan la condición misma que está, que el presidente o presidenta que obtenga este beneficio a lo menos tenga 65 años de edad, bueno, y el monto, que es que a mi gusto debiera mantenerse efectivamente una dieta, y ustedes tendrán que saber mejor resolver con respecto a cuál podría ser el monto que un expresidente o presidenta puedan obtener una vez que hayan cumplido con su mandato como tal. Así que muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Y el suyo no quita las asignaciones? ¿Se queda solo con la dieta o...? Sí, se queda con la dieta e incluso permite que se discuta el monto de la dieta. Lo que sí quita son las asignaciones. ¿Y hace distinción entre 60 años mujeres y 65 hombres, como es la edad de jubilación en nuestro país? No hace la O distinción 65 parejo. 65 años para las expresidentas o expresidentes de allí en adelante obtener este beneficio. El problema con el tema de los expresidentes actuales es que en derecho público no existen los derechos adquiridos. Entonces, si usted cambia la Constitución, le pasó al presidente Frei Ruiz Tagle, que había asumido ya de senador vitalicio, y nosotros, el legislador en esa época, eliminó los senadores vitalicios en el 99. Frei no podía decir, es un derecho adquirido porque ya asumí, porque en derecho público no existen los derechos adquiridos y rigen in actum. Entonces, si uno quisiera hacer algo así, tendría que dejarlo explícito en la Constitución. Y yo tenía pensado incluso invitar a alguien que represente, o incluso a los expresidentes Bachelet, Frei, que vinieran a explicar si les sirve esta dieta, cómo la utilizan, etcétera. Ahí lo veremos con el secretario. El presidente Lago no sé si está en condiciones, pero el resto sí. El diputado Romero y después Leiva y después Oyarzo. Gracias, presidente. Presidente, de verdad, muchas gracias por poner este punto en tabla. Le quiero contar que el martes 20 de junio del año 2023 yo ingresé este proyecto de ley que reforma la Constitución Política de la República en cuanto a modificar el artículo 30 de nuestra Carta Fundamental relativo a la eliminación de la dieta vitalicia de los expresidentes de la República. Y yo estoy en la idea de eliminar todo, presidente, incluso a los expresidentes actualmente. Mire, yo lo ingresé, repito, el 20 de junio, y aquí tengo en mi poder algo que es relevante. Pues. No lo voy a nombrar porque prácticamente es lo mismo. De dieta reciben, en esa época, del 23, hoy día obviamente eso ha aumentado, 7 millones de pesos, 7 millones de pesos de dieta, más 1.890.000 de traslación, más 8.358.177 de funcionamiento de oficina. En esa época eran cerca de 15 millones de pesos. Presidente, hoy día tenemos gente que tiene una pensión de 100 lucas. Yo he tenido en mis manos liquidación, pensión de profesores que trabajaron 40 años y reciben 550.000 pesos. Y hoy día le estamos entregando casi 20 millones de pesos a personas que ocuparon un cargo en 4 años. Y una con vida que está 8 años. Quiero contar una historia. Dentro de mi ignorancia, yo pensaba que en esto de funcionamiento, los expresidentes, cuando lo acompañan, ya sea Policía de Investigaciones o de Carabineros, la traslación, el hospedaje, la alimentación de las personas que lo acompañan fuera de la región metropolitana, lo pagaban con esto. Hace 2 meses y medio, 3 meses atrás, me topé en el avión con la señora Bachelet, la expresidenta. Fuimos sentados en la fila 3, nos separaba solamente el pasillo. Bueno, iban varios senadores y diputados,
le rindieron pleitesía. Yo no lo hice porque yo no lo ubicaba. Y yo no viajo, aquí tengo corbata, yo viajo sport, con gorro, entonces la persona que lo iba custodiando, que era una señora, en forma bastante prepotente, se puso de pie, me pegó un caballazo porque pensaría que yo las iba a agredir a la presidenta. No, yo no iba a hacer nada de aquello. Yo me paré porque me iba a bajar. ¿Lo conocían o no? No, no me conoció la señora. Quiero pensar que no me conoció la carabinero. Entonces, presidente, cuando yo pregunto, me dice, no, el traslado, el hospedaje, la alimentación, lo paga Carabineros de Chile. Bueno, ¿y qué ocurre con estos 7 millones y tanto que es para esos ítems? Entonces, presidente, yo repito, el 20 de junio del año 2023 ingresé a este proyecto porque creo que de verdad que es un exceso. Hay que eliminar esto. Colegas míos de mi sector me han dicho, oye, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Quién va a querer ser presidente de Chile? Bueno, 18 millones de chilenos nos gustaría ser presidente, no por la dieta. Yo no creo que un expresidente se vaya para la casa sin ni uno. No creo que vaya a pasar hambre. Repito, tenemos cientos y miles de chilenos que tienen pensión de 100, 150 mil pesos. Miles de profesores que trabajaron 40 años, 550 mil pesos. Y tenemos algunos privilegiados, casi 18 o 20 millones mensuales de por vida, presidente, de por vida. Por lo tanto, mi proyecto es para eliminar el 100% de lo que perciben y eliminar a los expresidentes que hoy día están con vida. He dicho, presidente, muchas gracias. Eliminar a los expresidentes que están con vida se refiere a los beneficios, digamos. Solo para que quede en acta. Cuando un funcionario público se entera de un... Diputado Leiva tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo celebro el interés que despierta este tipo de proyectos. Como bien planteaba el diputado Romero por su intermedio, presidente, son proyectos planteados o presentados con mucha antelación. Y a ese respecto, me gustaría hacer dos observaciones, presidente, entendiendo que va a comenzar un proceso de discusión en general, vamos a poder debatir bien este tema. Lo planteaba el diputado Bianchi por su intermedio, en su oportunidad, y que además se aplican a todas las normas sobre electorales o vinculados a cargos de elección popular, como lo hemos hecho siempre en el Congreso, que no se aplican en el periodo inmediatamente posterior, sino que efectivamente tienen un periodo de vacancia. Así lo hemos hecho con todas las modificaciones, por ejemplo, a los sistemas electorales. Y claramente hay que ver esta problemática con sentido de Estado. ¿Y qué es lo que planteo yo, presidente? Creo que la Constitución regula esta materia, conversábamos recién, particularmente en el artículo 30, inciso final. Y yo creo, presidente, que ahí hay sí una razón. Yo soy de aquellos que cree, disiento de la opinión de algunos de mis colegas, de que el cargo de presidente de la República es un cargo muy importante, es la presidencia de la República que hay que respetar. Yo lo he planteado 20 veces. Yo no fui partidario del gobierno del presidente Piñera, pero el presidente Piñera a mí me inspiraba al máximo de los respetos. Aunque tuviera muchas diferencias con él, es el presidente de la República y uno tiene que respetarlo porque, como se plantea en términos coloquiales, a veces no se ganó eso en una rifa, sino que efectivamente es producto del ejercicio de la soberanía popular. Y es la primera y la más alta magistratura del país. Cuando se plantean relaciones con respecto a otros tipos de estipendios o salarios, siempre esas comparaciones son complejas o pueden ser muy populares, porque uno pudiera comparar nuestros propios ingresos, por ejemplo, con el sueldo mínimo, exactamente lo mismo. Entonces uno podría exacerbar el ejemplo de decir, oye, la función parlamentaria entonces que sea gratuita, porque solo tiene que haber una esencia de vocación de servicio público. Y eso no se ajusta a la realidad, por eso modificamos el artículo 38 bis y establecimos una norma que era re importante porque el sueldo de los parlamentarios estaba indexado al de un ministro, y hoy día existe, en función del artículo que recién nombré, una comisión que plantea cuáles son las altas remuneraciones del Estado. Siguiendo esa misma línea, creo que la coyuntura también es importante de cuidar a nuestros expresidentes, y lo vamos a discutir seguramente en general de manera más profunda, respecto de si pueden participar de la vida privada, si pueden ejercer libremente la profesión. Hay casos de presidentes que no tenían los recursos, presidentes que lamentablemente después de haber sido electos o cesado en sus cargos, sufrieron temas que los dejaron sin ningún tipo de recurso, han sido estafados algunos de los presidentes, lo podremos discutir.
Y a mi juicio, presidente, y lo planteo desde ya, lo voy a hacer ver en la discusión en general, el artículo 30, inciso final, que es el que regula efectivamente, el artículo 30, perdón, que regula esta dieta, creo, a mi juicio, que tiene la solución, y una buena solución. El inciso final dice, el expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo en todo caso el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter en la enseñanza básica, superior o media. ¿Qué es lo que quiero plantear, presidente? Que a mí me parece bien que los expresidentes estén dotados de estos recursos, pero no que sea un estipendio o recursos adicionales a lo que el ejercicio de la profesión les pueda entregar. En este caso, el artículo 30, inciso final, exceptúa el percibir la dieta de aquellos que perciben recursos con fondos públicos. Por ejemplo, en el caso del expresidente Frey, teniendo la dieta como expresidente, al momento de asumir como senador, deja de percibir la dieta porque tiene otra remuneración del Estado. Yo la habría aplicable, y aquí aplicaría el artículo 41 del Código del Trabajo, también que dice relación con remuneraciones, que aquel expresidente que perciba remuneraciones públicas o privadas son incompatibles con la dieta. Vale decir, no me parece justo que una persona que puede ejercer libremente una profesión y ganar muchos recursos, mucho dinero, a través de una remuneración, perciba esta dieta como una adicional. Sí me parece importante, o sí lo permitiría, que independiente de la naturaleza de los recursos públicos o privados, tenga este estipendio, esta dieta, exceptuando, eso sí, las labores docentes que ella realice. La Constitución hoy día ya contempla esta excepción para recursos en donde hace incompatible esta pensión vitalicia con recursos públicos. Yo también la haría incompatible con recursos privados, si efectivamente, es mi opinión primigenia, digamos, hay que discutirlo. Si efectivamente una persona puede ejercer una profesión y percibe recursos, no me parece del todo lógico que adicionalmente perciba recursos de una dieta estatal, pudiendo ejercer una profesión, y ahí serían incompatibles. ¿Rentas del trabajo solamente o está pensando en rentas del capital también? No, remuneraciones, presidente. En el concepto del artículo 41 y también lo que establece el estatuto administrativo. Efectivamente, que exista un contrato de trabajo de por medio. Eso no inhibe que un expresidente pueda percibir algún tipo de asignación, por ejemplo, por dictar una charla, porque son docentes, o participar de un tema. Pero si tiene alguna remuneración, entendiendo por, claro, un contrato de trabajo o una vinculación con, por ejemplo, por el estatuto administrativo, no sea incompatible con la pensión. Gracias, presidente. Sin perjuicio que esto hay que analizarlo, discutirlo dentro del desarrollo del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le doy la palabra al tiro del diputado Oyarzo, el diputado Pino. Es interesante la conversación y el análisis. Tenemos que preguntarnos, yo creo, ¿qué es esta dieta primero? Si es para que no trabaje, es para que no sea lobista, es para que el abogado expresidente no vaya a litigar porque él nombró jueces en la Suprema, entonces, ¿cómo va a estar litigando? Es una pensión de vejez, porque eso es distinto. Uno entendería las asignaciones cuando un expresidente está activo, ¿cierto? Está yendo a foros internacionales, necesita asesores, una oficina. El presidente Lagos, ¿se acuerdan al principio que estaba en estos temas medioambientales, Capitán Planeta, exponía en Europa? Pero si es una dieta de vejez, no se entendería mucho las asignaciones, porque es un presidente que se va a recluir en su hogar con su familia para sus últimos días. Importante definir qué es lo que buscamos con esto. Si buscamos que no se convierta en un lobista, en un abogado litigante, en fin, si es médico, pero es interesante la discusión. Yo recuerdo cuando se discutió esto, para el presidente Elwin, vine un par de veces a los debates, porque mi padre era parlamentario, y el presidente Elwin había sido académico toda su vida, luego servidor público, cuando los congresistas tenían, antes del 73, sueldos mucho menores de los de hoy, y no tenía prácticamente recursos para solventar su vida. Así que en ese momento fue el caso del presidente Elwin el que lo provocó, pero lo han ocupado el resto. Diputado Oyarzo. Muchas gracias, presidente. Primero, valorar que se esté discutiendo este tipo de proyectos de ley, ya que
Son proyectos de ley muy esperados por la ciudadanía. Según Data Influye, el 78% de las chilenas y chilenos está de acuerdo con eliminar la dieta y las asignaciones a expresidentes. Chile es el país que otorga una de las dietas vitalicias más altas de América Latina. La supera Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en países como Brasil, Panamá, El Salvador, no existe este beneficio a los expresidentes, y en Perú fue eliminado en el año 2020. Por otro lado, tenemos el caso, y voy a graficar con el presidente actual, Gabriel Boric, que con 40 años va a recibir esta dieta y asignaciones que son alrededor de 20 millones de pesos mensuales, que si se hace el cálculo por 40 años o un poco más, son 30 millones de dólares que se va a gastar en solamente el presidente Gabriel Boric terminando su periodo. Este proyecto de ley yo valoro nuevamente, presidente, creo que es muy importante ver, porque aquí hay una discusión que debemos dar, que es de austeridad, pero además de que deberíamos eliminar estos privilegios, porque esto es un privilegio a mi parecer. Y es por eso que soy emocionante de un proyecto de ley de los tantos que está ahí que deberíamos refundir. Yo soy partidario de eliminar la dieta y eliminar las asignaciones, como en Perú, como en Brasil, como en Panamá, como en El Salvador y como varios países de Europa también. Entonces, igual hago el llamado de invitar a ver la legislación comparada, porque Chile en América Latina es uno de los más altos, solamente superado por Estados Unidos. Eso quería aportar, presidente, y bueno, y agradecer que ponga en tabla estos proyectos de ley que son tan relevantes para la ciudadanía y que está expectante de saber qué va a pasar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Oyarzo. Diputado señor Pino. Gracias, presidente. Agradecer la invitación como emocionante de uno de los tantos proyectos que ya usted mencionó para revisar el tema de la dieta de los expresidentes. Así también hoy día concurro como reemplazo del diputado Calisto, quien es miembro permanente de esta comisión. El proyecto que yo patrociné y presenté junto a algunos diputados de Demócratas es referente a cómo nosotros podemos darle al cargo de expresidente, ¿cierto?, a este rol de expresidente, una función más ciudadana de lo que hoy día tenemos. Nos encontramos hoy día con una propuesta en la cual, una vez que se asuma la dignidad oficial del cargo de expresidente de la República, que esta persona pueda percibir por un periodo de 3 años una remuneración máxima de 10 sueldos mínimos mensuales. O sea, hoy día 5.390.000 pesos a enero del próximo año, ¿ya? Bruto, sin asignaciones. Eso por 3 años. ¿Por qué? Porque le damos la oportunidad de que, si es que una persona joven pueda insertarse en el mundo laboral con una renta acorde al mercado de un profesional término medio. Y segundo, agregamos un último inciso en el cual, al llegar a los 65 años, esta persona comience a recibir una renta, una pensión de vejez correspondiente a 5 sueldos mínimos mensuales. O sea, una pensión de 2,5 millones de pesos hoy, lo cual es mucho más de lo que reciben muchos de los pensionados actualmente, pero también mucho más acorde a la realidad nacional de alguien que puede vivir cómodamente, ¿cierto? Hay que pensar que esta persona luego de estos 3 años va a ejercer su profesión, puede enseñar, puede tener cargos públicos quizá internacionalmente, no sé. Pueden haber muchas aristas en esta discusión. Y luego a los 65 tendrá sus ahorros, me imagino, cada cual tendrá que ver cómo solventa su vejez, retomar con una pensión que el Estado le entregue por, como bien dije recién, 5 sueldos mínimos mensuales, brutos también. Esa es la propuesta que yo presento, presidente, es creo bastante racional, no desmereciendo en ningún caso la dignidad del cargo de expresidente, sino que al contrario, llevando al cargo del expresidente también a que pueda conocer la realidad del ciudadano común. Muchas gracias, presidente. Asignaciones no, ¿cierto? Ningún proyecto, secretario, se mete en el tema de la seguridad. Yo creo que hay acuerdo en esta comisión que no es un tema a discutir, ¿cierto? Que tienen derecho a escolta
de por vida. Eso es una cosa en el mundo en todo el mundo. Y a propósito de la presidenta Bachelet que mencionaba usted, ella tuvo cargo en la ONU, ¿cierto? En Nueva York, en Suiza. Cuando estuvo en Suiza, renunció a la escolta allá. Se quedó sin escolta. Yo me la encontré allá. ¿Usted se la encontró acá en el avión de allá? Yo me la encontré allá. Pero está bien. Está bien. Que por un reloj que fui. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Previo a emitir una opinión, bueno, yo soy patrocinante suscribí uno de los proyectos de ley que están hoy día en discusión, pero me gustaría hacer una consulta previa, una solicitud más bien de acuerdo, porque he escuchado harto debate, hay abogados incluso que sostienen que no existiría fundamento jurídico para la entrega de asignaciones, más allá de la dieta que corresponde al expresidente, la entrega de asignaciones, no tendría fundamento jurídico esto, entonces no sale, hasta donde yo sé no hay ninguna norma que lo regule, entonces me gustaría, y yo creo que es relevante para la discusión de este proyecto de ley, que tomemos el acuerdo de pedirle a la Biblioteca del Congreso que haga un informe respecto de cuál es la normativa sobre la cual se basa el Senado para pagar estas asignaciones, que hasta donde yo sé y lo que he podido conversar con otras personas que lo han estudiado más en profundidad no tendría sustento jurídico hoy día. Gracias. Si les parece, pidámosle a la biblioteca ese tema, pero también un comparativo de cómo jubilan los expresidentes en el resto de los países del mundo. América Latina, también algo de otro... La diputada Cordero, y al tiro le doy la palabra al diputado Soto después. Entonces, aprobado pedirle eso a la biblioteca. Lo que pide el diputado Sánchez es por qué se les pagan asignaciones y por qué el Senado, y lo segundo es cómo es el comparativo. Diputado Soto, sobre el oficio. Agregarle a ese oficio, a la Biblioteca del Congreso, que nos explique brevemente la historia y los fundamentos de por qué se creó este estatuto de los expresidentes de la República. Porque tuvo alguna finalidad que no estaba en el centro de esta discusión, pero que vale la pena considerar si es que algunos lo quieren derogar completamente. Y en segundo lugar, junto con la historia, ver también qué se quiere solucionar con estos proyectos de ley. Todos los proyectos de ley modifican una ley porque buscan solucionar un problema, resolverlo, y a veces plantean hipótesis alternativas. ¿Cuál es lo que se quiere resolver con esto? Que es una duda que todavía tengo. Si quieres te cedo para que no peleemos. Ya. No sé, yo vengo de otros mundos, así que del mundo de la locura, de las injusticias. Trabajé en el hospital psiquiátrico donde se juntaba la pobreza con la locura, terriblemente. Entonces, una de las cosas que yo siento, es un pensamiento mío, parte del desprestigio y el odio que la gente nos tiene a los políticos. La palabra parásito también empieza con P. Era lo que yo le decía a ustedes cuando estaba en el programa Sentido Común de la Radio del Conquistador. Porque si hay algo detestable en la naturaleza es precisamente la parasitosis. Y yo escuchaba al diputado Leiva, decía la dignidad del presidente y la dignidad de las empleadas domésticas y la dignidad de los carboneros y la dignidad de los que han trapeado hospitales, que han destapado wateres, etcétera. ¿Dónde está la dignidad de ellos? Entonces, esta cuestión así media como monárquica de que los presidentes son especiales es otro elemento más que hace detestable a la clase política. Y cuando a mí me llegó una fotocopia a mi teléfono de un caballero que recibe 74.600 pesos de jubilación. Entonces uno dice, y lo que reciben los expresidentes y la situación del presidente actual, o sea, va a tener 40 años de plata, que de arriba se cayó un gato, como decían en España, y las asimetrías sociales que uno ve todos los días. No hay plata para contratar anestesistas en el hospital Van Buren, no hay plata para mover las listas de espera, pero sin embargo hay plata para pensar en que los presidentes con su dignidad a cuestas reciban millonarias donaciones. Con respecto al presidente Piñera, yo voté siempre por él, sin embargo, me molestó profundamente comprobar que él siguió recibiendo la pensión de presidente, teniendo
cuando un burro rebuzna, en este caso cuando un cordero rebuzna, el otro para la oreja. Sin embargo, el presidente Piñera, que en paz descanse, recibía la jubilación y él tenía un capital de 2.500 millones de dólares, entiendo. Entonces, ¿cómo no hacer detestable todas estas cosas que nosotros sabemos? Es cuestión, nosotros aquí uno escucha muy frecuentemente la justicia, 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 y resulta que es el hecho de percibir estas redes. Yo considero que lo que yo gano, el máximo de plata que gané fue en primer plano, que se acercaba a la renta que tengo aquí, por ir a hablar estupideces, que una se le veía el poto, que la otra se había acostado con no sé quién. 5 palos me pagaban líquidos ahí en primer plano. Y la otra vez que hice un aviso, me pagaron 4 millones por 10 minutos, donde yo hacía el papel de una abuelita que andaba con su nieta y yo le decía, nietecita, ¿qué vas a hacer tú cuando grande? Yo, abuelita, quiero ser bailarina o modelo. No, y a mí me da un ataque histeria, eso era para Kitsania, para eso era el reclame. Entonces, yo soy una persona que siempre he vivido, oye, ya que son mal educados en realidad, disculpa salir en cadena nacional, pero se lo merecen. Gracias. Entonces, yo sinceramente, para no ser latera y no interrumpir a esa interesante conversación del costado de allá, creo que esto urge arreglarlo, porque hay demasiadas injusticias en Chile, demasiadas. En términos, y yo que trabajé en hospitales, ustedes no saben, yo cuando llegué a trabajar al psiquiátrico, en plena dictadura, no había recetario, porque no había plata para recetarios. El subsecretario de Salud se llamaba Vigi. Yo una vez se lo saqué en cara después en un foro. Nosotros teníamos que cortar las fichas antiguas escritas por un lado, le poníamos un timbre y esa era nuestra receta. O sea, la pobreza llevada a la máxima expresión de la pobreza. No teníamos ni recetario que decía hospital psiquiátrico. Después, gracias a Dios, con el desarrollo económico que trajeron los economistas del dictador, y esto siguió así porque el presidente Elwin administró lo que quedó del gobierno militar. Eso no hay que negarlo. Entonces nos acostumbramos a tener plata, a tener comodidades, a que hubieran todo tipo de cosas, uno las pedía y le daban. Y esa cuestión se ha ido echando a perder también. Entonces yo pienso que urge arreglar esto porque es muy odioso el que haya gente que tenga privilegios por el solo hecho de haber sido elegido en un cargo de representación popular, sobre todo con esta ley que hay ahora, que hay colegas diputados que sacaron 800 votos y otras que son con 1.200. Esa es otra vergüenza. Eso hay que terminarlo ya, porque no puede, o sea, yo me saqué 21.000 votos, pues entonces, y a propósito de la dignidad, no puede ser igual que yo ella, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias, diputada. Va a llegar también acá la modificación al sistema político prontamente, que justamente busca un umbral del 5% para darle mayor legitimidad a nuestra democracia. Diputada Giles tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero enganchar con lo que usted acaba de decir. Hay proyectos que en realidad a la ciudadanía le importan nada, un soberano cuesco, como este interés de los partidos grandes, así llamados, por cerrar el mercado y apitutarse en sus privilegios, dejando fuera de manera antidemocrática, a mi juicio, a las demás fuerzas con un umbral que no tiene ninguna cientificidad, impuestos solamente para no terminar de desaparecer tan rápido. En, no sé, partidos como la UDI que están perdiendo un diputado semanal. Yo entiendo que es compleja la cuestión. Y uno de los temas que no le interesan a la gente es el del cambio al sistema político. Sin embargo, yo tengo que agradecerle, presidente, que usted haya escuchado un clamor ciudadano que sí existe y que se revela en estos proyectos que usted ha accedido a poner en tabla. Espero yo que haya contribuido a su decisión lo que hicimos a través de redes sociales y a través de los medios de comunicación en las semanas precedentes, que siempre son un buen incentivo para tomar la decisión de poner en tabla un conjunto de proyectos como estos. Quiero también decirle, presidente, yo no estuve en la primera parte de esta discusión porque estaba en una reunión de comité, pero al exponer uno de los proyectos que es el mío en esta misma dirección,
quiero decirle que he escuchado acá dos cosas sumamente interesantes. La primera, proveniente de usted, presidente, que es qué hacemos con las asignaciones, que yo creo que efectivamente es un tema al que esta es la posibilidad de darle vuelta, ¿cierto?, de la presentación de indicaciones. En esa dirección me parece interesante la digresión que usted hizo respecto a ese punto. Y por su intermedio, al diputado Leo Soto, señalarle que al menos en mi proyecto, me imagino que en los anteriores también, el bien a cautelar es la igualdad ante la ley. Cuando el diputado Soto se preguntaba muy adecuadamente qué es lo que pretendemos con estos proyectos, qué es lo que está de fondo, en este caso al menos es la igualdad ante la ley, y voy a exponer lo principal del proyecto, ¿ya? Quiero decir que en Chile la Constitución Política de la República consagra la igualdad ante la ley de las personas. No obstante, se reconocen también, tanto en ella como en otras normas del ordenamiento jurídico, diversas situaciones que implican excepciones fundadas, ¿ya? Pensamos que el elevado valor de esta dieta presidencial no constituye una excepción fundada, sino un privilegio que se ha ido sosteniendo de una manera inadecuada, pero en particular cuando pensamos en un aspecto que aquí ya se ha mencionado, y es el siguiente: el reconocimiento a la calidad de expresidente representa una distinción para quienes han desempeñado esa alta responsabilidad, pero no así la dieta que se le reconoce a dicha calidad, ni menos que esta dieta sea percibida con anterioridad a la edad de jubilación. Ese es el punto central. Tal como ocurre con todos los chilenos que deben esperar hasta cumplir la edad que establece la ley para recibir una pensión que además es muy inferior al monto establecido en la dieta. Por todo lo anterior y considerando que el cargo de presidente de la República implica una vocación de servicio público y no la búsqueda de enriquecimiento, ni menos enriquecimiento ilícito, parece necesario adaptar la institución a la realidad actual. Por esa razón, entonces, presentamos este proyecto que tiene como idea matriz el establecer que la dieta presidencial sea percibida a partir de la edad de jubilación por quien haya ejercido el cargo de presidente de la República, siempre que no haya llegado al cargo por vacancia o no haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra. Para ello, la presente reforma propone la modificación del artículo 30 de la Constitución Política de la República. Y sigue entonces, la modificación tiene un artículo único y sigue la descripción de la modificación que se propone, que es evidentemente en la dirección que ya he señalado. Es decir, simplemente que en un acto de justicia básica mínima, esto deje de ser un privilegio y el presidente de la República reciba una dieta con lo que se le reconoce, por supuesto, su aporte al país, pero que la reciba desde cuando tiene que recibirla, es decir, desde cuando se jubila. Cuando se jubila, a la edad que le corresponde a cualquier chileno jubilarse. Esto es en el caso de que sea varón, a los 65 años. Es simplemente un acto de justicia que hasta ahora no había sido necesario porque los presidentes de la República dejaban de ser presidentes de la República bastante después de los 65 años. Entonces, esa es la justificación obvia de que esto es una necesidad de justicia básica y de ajuste a nuestra Constitución que existe recién ahora. Eso es, presidente. Gracias, diputada Giles. ¿Hace distinción entre hombre y mujer el proyecto suyo? ¿60 mujeres, 65 hombres o todos los 65? Establece que desde los 65 años se reciba la dieta presidencial. ¿Y en las asignaciones no se mete? En las asignaciones no se mete y por lo mismo creo que sería sumamente interesante ver eso, revisarlo. Gracias. Diputada Frías tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo creo que este es un tema que evidentemente hay que profundizar. También desde el Frente Amplio se presentó un proyecto hace un tiempo atrás. Creo que, pero que no hay que simplificar esto. ¿En qué sentido? Primero, efectivamente, la ley establece, la Constitución establece que con ciertos requisitos cualquier persona puede ser presidente o presidenta.
pero una vez que es presidente o presidenta, que no vamos a decir que es lo mismo que ser cualquiera diputado o cualquier otra profesión, o sea, congregar la cantidad de votos que significa ser presidente de la República ya es un acto, digámoslo así, excepcional, difícil. Luego, durante la magistratura, la verdad es que esa persona que podría haber sido un ciudadano común y silvestre que accedió, que ya es dubitativo que cualquier ciudadano en la práctica lo haga, pero supongamos que accedió, se transforma allí también. Y yo me pregunto, cuando uno deja la presidencia, si a uno le ha tocado estar en algún cargo donde tiene que organizar grupos, contratar gente, recursos humanos, yo no sé si yo contrataría a un expresidente. O sea, creo que hay también un problema una vez que se deja la presidencia en que esa persona pueda volver a ser, en todos los sentidos, un ciudadano común y silvestre. Ya no es. Va a ser reconocido en todos lados, cuando camine en la calle, cuando quiera ir a una universidad. Por lo tanto, en la práctica tiene una diferencia que no lo hace mejor ni peor, pero sí congrega y genera cuestiones que son bien distintas que a un ciudadano común. Por otro lado, también me parece que esto, cuando uno habla de igualdad ante la ley, no solo está hablando de igualdad versus igualdad ante la ley respecto de una excepción. La igualdad ante la ley es ubicar situaciones parecidas respecto de las cuales se aplica una ley. Y la verdad es que, de nuevo, la situación de un presidente de la República debiera ser comparada con otros presidentes de la República aquí en el país, etcétera, y ver en eso, digamos, cuánto de trato especial, que puede haberlo, y cuánto eventualmente de privilegio o abuso podría haber. Pero per se no me parece que esto sea un tema de desigualdad ante la ley. Creo también que el tema de las asignaciones sí me hace mucho ruido. Sí me hace mucho ruido. Y en ese sentido eso es algo que me gustaría que pudiéramos profundizar, porque en la práctica, ¿qué ha pasado? Los expresidentes dejan de ser presidentes y arman sus fundaciones. Y eso con todos, de todo signo, de todo color. Yo supongo que mi presidente eventualmente hará lo mismo porque quieren proyectar su legado, etcétera. Pero me parece que ahí sí hay que tratar de combinar esta situación de haber pasado por ser presidente, que no lo pone en un mismo lugar, con también una búsqueda de reinsertarse en términos de ciudadano. Y esa combinación es la que debiéramos lograr. Que sea después de la jubilación, pucha, va a depender, porque hasta ahora hemos tenido presidentes de una edad madura, por ponerlo de alguna manera, pero puede ser que como nosotros estamos envejeciendo, pero otros y otras con menor edad puedan llegar, y esos van a tener más dificultad seguramente para insertarse laboralmente. Entonces, creo que hay factores que hay que combinar bien para efectos de dar una discusión a fondo. Y por cierto, los temas de seguridad para mí no son cuestionables, ¿no? Gracias, diputada. Claro, yo hacía la pregunta al principio justamente, ¿qué era esto? Si era una pensión de vejez, si era una pensión para seguir influyendo en el contexto internacional. Y quizás el mismo argumento que dice la pensión desde los 65 podría ser al revés para las asignaciones, porque las asignaciones pueden justificarse si eres un presidente joven, activo, que está yendo a foros internacionales, defendiendo posiciones, pero después de los 65, si ya te vas a retirar a los cuarteles de invierno, ¿qué sentido tienen las asignaciones? O sea, hasta las 65 las asignaciones, desde los 65, es un tema para conversar. En la experiencia mía personal o lo que me tocó escuchar a mí en mi familia es que cuando un tío de mi padre fue presidente, entregó el cargo el 3 de noviembre del año 64 y el 4 de noviembre estaba sentado en la papelera en Puente Alto en su oficina trabajando. No existía la pensión de expresidente. Y se pudo insertar, claro, era uno de los jefes, se pudo insertar de vuelta, pero al día siguiente no se tomó ni una semana
con licencias, ni libre, ni nada. Pero son otros tiempos, quizás. Diputado Soto. Qué buen recuerdo hace, presidente, ¿eh? Y qué pertinente también, porque este estatuto de los expresidentes, incluyendo esta dieta vitalicia para que mantengan, como dice la Constitución, la dignidad del cargo, fue creada por alguien que no era demócrata, que fue el dictador Augusto Pinochet. A él, estando en el Senado, siendo senador vitalicio, le tocó enfrentar la detención en Londres y se le pidió por sus partidarios, muchos de los partidos que aquí se representan, que construyera un estatuto para que cuando volviera, que ya no iba a tener esas calidades, pudiera seguir viviendo dignamente. Bueno, en ese tiempo no se sabía todo lo que había saqueado de la arca chilena y tenía en el Banco Rig, porque si lo hubiéramos sabido probablemente nadie le habría dado una dieta, sino que él tendría que haber respondido de sus actos. Pero bueno, ese es el origen también de la dieta el año 2000, así fue. Incluso pedían muchos partidarios de esa época de partidos de oposición que le mantuvieran un foro parlamentario para que pudiera volver y no enfrentar a la justicia. Bueno, está documentado y por eso es importante, presidente, tal como le pedí, que viéramos a fondo este tema, viéramos la justificación que tiene. Por eso le pedí que en el informe a la Biblioteca del Congreso se solicitara también parte de la historia, porque es bien rica la historia y nos permite ilustrar qué es lo que se persigue acá. Yo cuando vi en tabla este proyecto de eliminación de dieta a los expresidentes, de la dieta vitalicia, pensé que era un acto de represalia o venganza de la oposición por tener un presidente joven. Entonces, nunca le ha gustado que tener presidentes jóvenes, y claro, se ponen en la idea de que después del 11 de marzo va a gozar por una dieta vitalicia que todos los demás presidentes han gozado, incluyendo Piñera, pero para él pareciera que algunos, por la juventud que tiene, se la niegan. Pero no, pareciera que no es tan solo eso, por lo menos he escuchado argumentos que van en un sentido un poquito más amplio, pero igualmente no tengo mucha claridad porque aquí se han levantado airadas discusiones e incluso voces que se escandalizan por el monto de la dieta vitalicia que persiguen los presidentes de la República. Pero es la misma que perseguimos todos acá. Cada uno de los que está sentado no tiene ningún problema, ni tampoco se siente avergonzado por tener una dieta que es idéntica a la que tienen los expresidentes de la República. Claro, uno podría decir, claro, lo que pasa es que ya no está ejerciendo el cargo y eso lo hace, digamos, oprobioso. Pero yo recuerdo que hay tres parlamentarios en ejercicio que gozan de la dieta todos los meses, que gozan y perciben todos los gastos operacionales o los gastos de funcionamiento de su oficina parlamentaria, y no ejercen el cargo. Y no lo ejercen, y nadie se levanta escándalo ni siente vergüenza. Uno del Partido Republicano, que era de la bancada del Partido Republicano, hoy día está en la cárcel, creo. Consiguió que lo trasladaran de Temuco, a donde está acusado por fraude reiterado al fisco, y lo trasladaron, parece que a la Capitán Llaver. Está en la cárcel, y de la cárcel percibe esta dieta y todas las asignaciones parlamentarias. No sé cómo la administrará, porque parece que no pueden tener acceso al computador y nada de eso. Sería bueno saberlo. Y otros dos están en arresto domiciliario y tampoco ejercen el cargo, y sin embargo nadie se escandaliza. Por eso quisiera yo ir viendo qué es lo que se quiere resolver acá. Si le escandaliza que no cumplan ningún rol público y perciban algo en su condición de presidente, que también tiene algún tipo de responsabilidades, pero que no son las mismas que tenía como presidente. O si el escándalo es la dieta, sería interesante ver los que se escandalizan por la dieta, cómo votaron la rebaja de la dieta parlamentaria. Yo la voté a favor. Pero bueno, yo creo que este es parte del debate que tenemos que dar y va a ser bien interesante avanzar y también ver todos estos otros casos también que mencionaba el presidente. Gracias. Gracias, diputado Soto. Es importante algunas precisiones porque a raíz de que citamos para este proyecto estuve el día de ayer investigando la prensa antigua, revisando registros del Senado. Tiene razón usted en la fecha que esto se establece, 99 y 2000, pero fue más pensando en el caso del presidente Elwin. De hecho, el general Pinochet nunca la recibió.
Lo que sí en esa época, en la discusión del Senado, se propuso por gente más cercana al general Pinochet, es el tema del fuero para los expresidentes, el fuero. Pero él no recibió esta dieta, es importante para saber de dónde viene esto. Esto nace de, yo lo dije al principio, pero Elwin, un académico, ¿cierto? Un político, senador, en fin, que tenía problemas en sus últimos años para subsistir, y nace de ahí. Y en los registros del Senado, es importante entender por qué lo paga el Senado. Esa es una discusión también. Yo entiendo que eso viene porque existían los senadores vitalicios, y Frei Ruiz-Tagle alcanzó a asumir de senador vitalicio del 94 al 2000, pero revisé los registros y nunca el Senado le pagó al general Pinochet, sino que Bachelet, Piñera, Frei, Lagos, y siempre ha sido el Senado, y las asignaciones, que es importante que quede en acta, son equivalentes a las de un senador, pero por supuesto que tiene que rendir esas asignaciones. Si usted arrienda oficina, tiene que mostrar el contrato. Si usted arrienda auto, muestra el contrato. Igual como funcionan las nuestras, no son 20 millones de pesos entregados. Y también mencionar que existen otras autoridades en nuestro país que tienen pensiones, como recuerdan el caso del exdirector de la PDI, que tenía también una pensión importante por los sistemas de pensiones que ellos tienen, lo mismo las Fuerzas Armadas, en fin. Diputado Ilavaca. Gracias, presidente. Un comentario respecto a una de las afirmaciones que hizo el diputado Soto. Sí existe proyecto en esta comisión en particular respecto a aquellos parlamentarios que se encuentran actualmente privados de libertad, desaforados, que no han sido puestos en tabla. De hecho, soy autor de uno de ellos, se presentó ya el proyecto y quedó ahí después de la presentación, curiosamente, durmiendo. ¿Ya? Es uno de varios, ¿ya? De los diputados parlamentarios desaforados que siguen percibiendo. Y eso fue una discusión, no es necesario eso, compañero, se discutió aquí, así que no. Sí, pero ¿para qué volver respecto a ese tema? Pero quiero hacerlo presente, presidente. Respecto al tema puesto sobre la mesa, me parece un tema interesante a debatir, porque efectivamente la razón por la cual se le entrega una renta vitalicia a los expresidentes de la República tiene una razón de ser, no fue casualidad que se estableció esta. Podemos discutir los montos, podemos discutir las oportunidades, podemos discutir las asignaciones y el fuero, pero creo que es importante tener todos los antecedentes sobre la mesa para iniciar ese proceso de discusión. Como son el informe de la Biblioteca del Congreso, me parecería interesante poder tener ese insumo, más la oportunidad de que algunos constitucionalistas nos acompañen dentro de ese proceso de discusión. Pero sí me preocupa, presidente, la forma orgánica en que vamos a seguir avanzando con los proyectos de ley. Porque hoy día, esta sesión la utilizamos exclusivamente para la presentación, y todos saben lo que es la presentación de un proyecto, es nada, en términos se abre la discusión nada más. Perdimos la sesión de hoy día en la presentación de un proyecto de ley que vamos a ver cuándo lo atendemos, como lo abrimos para los diputados desaforados. Y estamos dejando de lado una serie de proyectos de ley que tienen urgencia, que también son de alto impacto, como es el fortalecimiento del Ministerio Público, como es el sistema de nombramiento del Poder Judicial, que han causado harto revuelo, y estamos perdiendo esta fase. Pudimos haber acotado más este tiempo y haber utilizado de mejor manera, algo que yo ya le he planteado en cada una de las sesiones. Creo que es importante destinar tiempo importante a aquellos proyectos que me gustaría que termináramos pronto, porque al final dilatamos la discusión y pareciera que no queremos abordar esos proyectos para poder avanzar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo no diría perdimos, porque todos los proyectos son importantes. Ayer vimos el proyecto que está con urgencia del tema del fortalecimiento del Ministerio Público. El miércoles pasado también destinamos al sistema de nombramiento, y recordará usted que el Ejecutivo ahí estuvo un poco complicado en algunas de sus indicaciones, y le dimos un tiempo para que las trabajara y llegara muy, muy preparado la próxima vez que citemos sistema de nombramiento. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo para complementar, yo no creo que sea una sesión perdida. Incluso hemos encargado gestiones a la Biblioteca del Congreso y estamos levantando información, yo creo que sentando las bases de toda la información que vamos a necesitar para poder avanzar bien con este proyecto de ley.
Se ha hablado mucho, por ejemplo, del tema de las asignaciones, pero tal como yo señalé, si es que efectivamente logramos establecer que esta cuestión no tiene fundamento jurídico alguno que la sustente, quizás ni siquiera es necesario innovar en términos jurídicos para darle fin a esto, simplemente constatar un hecho, que es que la norma nunca permitió que estas asignaciones se entregasen, y eso va a abrir otra debate quizás. Pero yo creo que tenemos que establecer primero eso, antes de pensar en indicaciones o eventuales indicaciones de este proyecto de ley para abordar el tema de las asignaciones, porque si es que entramos en ese juego, en esa lógica de presentar indicaciones respecto al tema para eliminar eso, vamos a estar quizás validando lo que ocurrió para atrás y de cierta forma haciéndonos parte de un error. Lo voy a poner en términos súper polite, súper educados, porque bueno, por lo menos es un error. Quizás hay otra cosa, pero por lo menos un error. Entonces yo creo que tenemos que primero establecer y constatar si es que efectivamente ha existido un error, o bien si es que hay efectivamente algo aquí que resolver a nivel constitucional y aclarar la norma. Así que así, feliz de que presentemos una indicación en esa materia. Gracias. Gracias, diputado. Ayer, investigando sobre este tema, me encontré incluso con un artículo. Ustedes saben que la norma hoy día dice que si un expresidente recibe otro sueldo financiado con dinero público, tiene que renunciar a la dieta de expresidente. Y había un artículo que cuestionaba el hecho de que la presidenta Bachelet haya sido designada en las Naciones Unidas y Chile, el fisco de Chile, es aportante de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas a su vez le pagaba sueldo, por lo tanto había un abogado que en un artículo de derecho que decía ese sueldo ya es pagado en parte con fondos públicos chilenos, por lo tanto tendría que renunciar al otro, que es el de expresidente. Al final eso no pasó a mayores, no se legisló, pero fue muy cuestionado en la época. Entonces cuando uno busca este tema, dieta de expresidente, van saliendo muchos artículos relacionados, fuero, hemos hablado de fuero, de seguridad, de asignaciones, de la edad, desde cuándo, en fin, diputada Giles. Y después les voy a proponer fusionar y ocupar un texto madre. Ok, presidente, mire, yo quiero ser bien clara como suelo serlo. Todos ustedes saben que el presidente Alessandri llegó a ese cargo producto de un acuerdo expresado en una votación entre las fuerzas políticas que van desde republicanos hasta comunistas, pasando por supuesto por el Frente Amplio, que se pusieron de acuerdo en dividirse el periodo, y todo el mundo sabe también que en ese acuerdo espurio, para mi gusto, la única que no concurrió fui yo. ¿Por qué digo esto? Al diputado Soto, por su intermedio, tal vez tenga interés incluso para él saber por qué lo estoy diciendo. Porque yo discrepo absolutamente de la apreciación que se ha dado por parte del querido diputado de la Vaca previamente, y en esto tengo que decir que hablo desde la diferencia, es decir, fui la única que no concurría a ese acuerdo para que Alessandri fuera presidente. Sin embargo, tengo que valorar lo que ha sido su presidencia hasta ahora, salvo algunos pequeños gafs como el tratamiento no muy caballeroso a algunas diputadas y otros asuntos. A mí me parece particularmente importante que haya accedido a poner en tabla estos proyectos hoy. Me parece que lo convierten en un presidente que no solo está escuchando a la élite como suele hacerlo, sino que además ha abierto sus orejas a la ciudadanía. Y eso lo valoro profundamente, y por lo tanto me parece que en ningún caso esto podría entenderse como una pérdida de tiempo. Muy por el contrario, me parece que como que abre el abanico de posibilidades de buen gobierno por parte del presidente Alessandri de esta comisión. En ese mismo sentido, presidente, a mí me gustaría, luego de volver a valorar esto públicamente, que también pondré en mis redes sociales, así como lo compelí a través de ellas a ponerlo en tabla durante las 3 semanas precedentes, me parece a mí que sería muy importante darle una continuidad real a esto. Y sabemos en esta comisión, quienes llevamos ya 2 periodos, lo que es los términos reales.
no sacamos nada si no refundimos estos proyectos, pero no solo si no los refundimos, sino que si no acordamos aquí mismo un camino de tramitación. Si no, este va a haber sido un saludo a la bandera, muy respetable, pero si no, yo le pediría que definiéramos, ojalá, presidente, o sea, le solicito que definamos un día de tramitación, una vez a la semana, cada 15 días, la mitad de la sesión, para que efectivamente este proyecto, que además debe tramitarse con cierta premura, porque si no, no va a ser efectivo para los efectos que busca, ¿cierto? Tenemos unos plazos que no harían posible que esa ley se pueda aplicar donde corresponde y cuando corresponde en el evento de aprobarse. Yo le pediría, presidente, que junto con su propuesta de refundir, pudiéramos también buscar una forma que a usted le parezca adecuada para asegurar la tramitación en los plazos pertinentes de estos proyectos. Gracias, diputada. Sí, usted lo pidió en sala una vez hace unas 3 semanas que pusiéramos este proyecto y después la diputada Flores, mandó un mail a la comisión y teniendo en cuenta esas 2 peticiones lo pusimos en tabla cuando pudimos. Respecto de los plazos, porque no se podría aplicar, lo conversamos al principio, en derecho público no existen los derechos adquiridos. Entonces, por mucho que usted haya empezado el 11 de marzo a ser expresidente y reciba un mes de esta dieta y en abril se apruebe esta reforma constitucional, pierde igual. Y pusimos el ejemplo del presidente Frei Ruiz Tagle, que era senador vitalicio, por 6 años se acaba la institución de los senadores vitalicios y él tuvo que dejar el cargo. Porque rige in actum y porque en derecho público no existen los derechos adquiridos. Yo les quería proponer tomar como texto base el 17.505-07, que es de la diputada Santibáñez y de la diputada Giles, de abril del 25, que básicamente cambia el pago para después de los 65 años. ¿Cuál es, perdón, presidente? El 17.505-07. El número 2. Número 2 del papel que ustedes recibieron. Y que después pudiéramos... El número 3. Número 3, perdón. Hacer un refundido y yo voy a ver con la Secretaría de proponerles una forma de tramitación y días de tramitación. ¿Cuántos titulares hay aquí? Aprovecho de preguntarle a los titulares si para este y otros proyectos prefieren sesionar en Valparaíso el lunes antes de la sesión de sala o los jueves en Santiago durante la mañana. No solo para esto, sino que en general. Diputado Soto y diputada Giles. Presidente, yo quisiera recordarle, Presidente, yo quisiera en este momento recordar que estuvimos conversando la posibilidad de agregar una nueva sesión, una tercera comisión de Constitución durante la semana, básicamente para poder responder a las urgencias, que fue un compromiso suyo también, de varios proyectos de ley que son importantes específicamente para toda nuestra institucionalidad, para nuestro sistema judicial, para nuestro sistema de persecución penal. Me refiero al proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que va a significar un aumento de dotación de fiscales y de personal profesional y técnico complementario de cerca de 1.000 personas, y que solo depende ese cambio sustantivo y reorganización interna de que podamos sacar ese proyecto de ley que está en segundo trámite. En eso quedamos, incluso usted quedó de ver la posibilidad de agregar una tercera sesión los días lunes. Lo pedimos a los comités para irlo a sala y contestaron que no. Por eso estoy preguntando lunes o jueves. Ya, yo le insisto, la urgencia por proyectos que tienen, tal como dijo el diputado de la Vaca, urgencia institucional. ¿Y prefiere el lunes antes de la sesión o después? Los lunes antes de la sesión, presidente. Antes que se vayan diciendo... Pedí la palabra, presidente, sobre el punto. Aprovecho de tomar el acuerdo para refundir. Texto base y refundir. Aprobado. Diputada Giles. Brevemente, presidente, tengo entendido que los comités aprobaron que a contar de la próxima semana, los días lunes de 3 a 5, hay sala para ver temas pendientes. Ah, perfecto. Y las sesiones, las comisiones se suspendían. En ese bloque de 3 a 5, pero si usted quiere sesionar en comisión puede hacerlo a la 1, por ejemplo.
Ah, perfecto. Era a modo de información. Y la otra consulta, ¿cuál es el boletín que dijo que iba a refundir? ¿Perdón? 17505, raya 07 como texto base y el resto refundido. Ah, ya. Los otros Ya, gracias. 10. Todos los autores y a eso tú le puedes agregar. ¿Sí? Presidente, yo tengo que decirle que nos está dando dos alternativas, yo me niego a ambas. No estoy de acuerdo con sesionar ni lunes ni jueves. Lunes porque no van a ser solamente, se lo digo como parte de los comités, no va a ser solamente estos lunes que se ocupe, eso fue lo que se acordó ahora, pero van a seguir ocupándose ese segmento para todas las investigadoras porque no hay otro posible para la gente de regiones. Sería largo explicar, créame. Primera cosa. Segunda cosa, en las dos presidencias precedentes se ha respetado el que tratemos de tener las sesiones que corresponden los martes y miércoles, salvo el presidente Leiva, que nos puso el laterón del Código Penal inexplicable y que no va a servir nunca para nada, creo yo, y que ya se sabía entonces que el Código Penal no iba a cambiar en mucho tiempo, con ese seminario que era una situación especial. Yo le pediría que intentáramos mantener esas dos sesiones siendo realistas. Estamos en un año electoral. Sabemos que los últimos 5 meses antes de la elección hay una desaparición abundante de parlamentarios del trabajo en el que deberían estar, a lo cual yo no me sumo, por supuesto, y que me parece pésimo, pero yo creo, presidente, que siendo muy prácticos, lo mejor sería tratar de administrar bien el tiempo que tenemos. ¿Ya? Y cumplir en ese tiempo, claro, sería genial también que el Ejecutivo se activara un poco, porque la verdad es que nos hacen perder el tiempo en algunas oportunidades, pero yo le pediría que no tuviéramos horarios especiales ni el lunes, ni el jueves, ni ningún otro día. Incluso le digo más y le agrego que yo no voy a poner ningún obstáculo para su intento de sacar la reforma del sistema político, al contrario. Apúrelo todo lo que quiera, pero dentro de los días que tenemos hasta ahora instaurados. Gracias, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. No, yo por lo menos no tengo ningún impedimento en que tengamos una sesión adicional. Mi único tema y lo que iba a comentar es que la situación de los días lunes, o sea, los días lunes yo por lo menos estoy con 2 comisiones investigadoras en banda. La situación de las próximas 2 semanas va a ser excepcional en realidad, o quizás continúe, no sé, pero en cualquiera de los 2 casos el lunes ya está bastante colapsado. Entonces, si es que vamos a incorporar una sesión adicional, si es que está en el fondo el acuerdo para eso, yo creo que el único lugar por donde hay espacio para un ajuste es los jueves. Señor secretario, ¿qué urgencia hay que tener para sesionar paralelo a sala? Sí, de acuerdo a las disposiciones del reglamento, y pongo eso punto 1, pero después hay otra cosa que cambia, lo que primero voy a decir, se puede sesionar en paralelo con la sala o en forma simultánea con la sala en aquellos casos que haya un proyecto con urgencia suma de discusión inmediata, que es el caso de lo que nosotros pedimos al comité. Pero punto 2, digamos, hay que tener presente que los comités, y tengo entendido porque en algún momento se dio con mucha frecuencia el hecho de que las comisiones empezaran a sesionar en forma simultánea con la sala, y eso significaba de pronto problemas de quórum, para las votar, o qué sé yo, para tomar cualquier acuerdo. Entonces los comités resolvieron restringir tremendamente, eso sea, la posibilidad de las comisiones para poder sesionar simultáneamente con la sala en los casos que tenga suma o discusión inmediata, solamente aquellos casos en que la comisión sesiona en el último día en que vence la urgencia suma o discusión inmediata, cosa que es difícil que se dé, digamos, en la práctica. Eso es. O sea, los comités no dan las facilidades para sesionar paralelo. Diputada. Se tomó un acuerdo por razones largas de explicar, que era que realmente se estaba la sala sin quórum, en definitiva. Claro, ahora, es un acuerdo que tiene la flexibilidad de que si hay una comisión, como ha sucedido, que pide en acuerdo, ¿cierto?, poder sesionar paralelo a la sala, siempre existe la disposición a poder aprobar eso, pero cuando es estrictamente necesario, en realidad.
A mí me parece, presidente, que nosotros deberíamos tratar de administrar bien los tiempos que tenemos en las sesiones ordinarias. Eso es lo que tengo la impresión de que es lo mejor, porque si no nos vamos a encontrar con el problema de que vamos a tener que estar yendo a la sala, volviendo. Perfecto, ofrezco la palabra. Se levanta la sesión. Muchas gracias.